estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una versión extendida del Expreso Financiero, hoy con Claudio Maulart, que es Portfolio Manager en Galileo y que seguramente conozcas mejor como el Brujo de Galileo en Twitter. Espero que disfrutes de nuestra conversación y no te olvides de compartir, dejar un comentario y, por qué no, unas 5 estrellas si te gustó este capítulo. Hola Claudio, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, para los que no te conozcan, tenés la cuenta Brujo de los Mercados en Twitter, que es muy seguida, y tuve muchos oyentes de este podcast que pidieron tu participación acá. Pero contanos un poco de tu trayectoria y, para los que no te conocen, ¿qué estás haciendo hoy en Galileo? Sí, yo entré en el mercado financiero a comienzos de los 90 y durante alrededor de 12 años fui analista de research, haciendo equities, primero en un banco argentino y después en un banco holandés, y viví unos años en Nueva York trabajando para ese banco holandés, y a fin del año 2002 volví a Argentina, donde con el grupo de Galileo armamos un fondo para que gente del exterior pudiera invertir en acciones de nuestro país cuando estaban en el quinto subsuelo después de la gran crisis, ¿no? Y desde esa época estoy en Galileo, y hoy ya hace 9 años manejo el fondo Galileo Acciones, que es uno de los mayores fondos de equity que hay acá en Argentina. ¿Y ahí en Galileo estás cubriendo todo tipo de acciones o solo algunos sectores? Mira, tenemos analistas también, y yo estoy cubriendo alrededor de 30 empresas, te voy a decir, o estamos entre todos cubriendo alrededor de 30, 35 empresas. Hay un límite de liquidez a partir del cual no es que no nos interesen los nombres, sino que básicamente no tenemos capacidad de ponerlo en tamaño en la cartera, y bueno, no le dedicamos tiempo, ¿no? Pero yo diría acciones que transan entre la acción local y el ADR más de $150.000 por día, eso lo miramos. Y después hay algunas empresas que miramos porque emiten bonos corporativos, y hoy, si bien solo tienen bonos emitidos, creemos que en una Argentina que funcione bien son candidatos naturales a tener un IPO, ¿no? Así que claro, lo estamos siguiendo desde ahora. Claro. Y la otra pregunta que te quería hacer es si vos solo seguís empresas argentinas o también algunas de la región. Mira, yo prácticamente el 100% de mi tiempo lo dedico a empresas argentinas, si bien por mi historia de analista y de haber hecho, no siempre hice solo Argentina acá en Galileo. En una época manejaba un fondo de crédito latinoamericano que se llama Galileo Event Driven, y lo manejé varios años, así que a veces cuando hay alguna situación especial o de distress, me involucro porque me divierte y porque, bueno, no somos un grupo de 1000 personas, sino que somos un grupo chico y tratamos de maximizar las capacidades de cada uno. Perfecto. Y bueno, y vamos a las preguntas concretamente de cómo estás viendo el mercado argentino hoy por hoy. Tenemos el equity un poco más rezagado desde que asumió Milei por la suba que había tenido antes, y las miradas están puestas hoy más en día en la renta fija que en las acciones, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que estás viendo centralmente en el equity hoy por hoy? Sí, mira, primero voy a poner un poco en contexto el tema ese de que el equity está más rezagado. Yo creo que acá hay una cuestión de que si lo medís en pesos o lo medís en dólares. Yo creo que en dólares el equity ha tenido, incluso en febrero, que parece cuando mirás el Merval que el índice cayó 15%, en dólares de hecho subió, ¿no? Entonces creo que es interesante medirlo también así, sobre todo cuando uno toma en cuenta que la abrumadora mayoría del trade de las transacciones de equity argentino ocurren en el mercado de ADR, ¿no? Entonces,
los que mueven son tipos que se miden en dólares, así que yo creo que el entusiasmo con el equity argentino sigue, más allá de que en pesos haya dolido el mes de febrero, ¿no? ¿Qué sectores hay? Bueno, yo creo que hay dos maneras de contestar esa pregunta, porque hoy para mí lo que está dominando en el mercado básicamente es el efecto entusiasmo con el cambio, que mueve un montón de flujo, y el flujo extranjero cuando viene a Argentina no tiene muchos lugares a los cuales ir. Hay muy pocas acciones que son líquidas para un fondo grande del exterior. Yo diría que no deben pasar de 4 o 5. Y por eso me parece que estamos viendo un rally muy importante en algunos bancos, en YPF, en Vista, ¿no? Pocos papeles que son los que hacen el outperformance fuerte, y que en mi opinión no necesariamente todos ellos son los más atractivos desde el punto de vista fundamental. Son atractivos si todo sale bien, pero en las condiciones actuales no son los más atractivos. Desde un punto de vista técnico, ¿qué es lo que limita que esos fondos extranjeros entren a una acción menos líquida? No. La limitación técnica básicamente es de liquidez. Si un papel, no sé, que a nosotros nos parece muy interesante, opera 2, 3 millones de dólares por día para un fondo que maneja, no sé, 1.000 millones de dólares, es prácticamente una posición incomprable, ¿no? Porque necesita, tal vez, para no mover el precio del mercado, entrando y saliendo, 10 días para comprarla, 10 días para venderla, para generar una posición que sea, no sé, el 1% de su cartera. Entonces, eso constituye una limitación para esta gente, que para los que somos más chicos, a veces es una ventaja porque te permite jugar en lo que más te gusta, y otras veces es una desventaja porque por ahí perdés con el índice, porque lo que se mueve son las cosas que van con el flujo, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a la pregunta de las oportunidades, ¿es por sectores que lo estás mirando? Sí, nosotros pensamos que, a ver, en general, todavía nos parece que el mercado argentino es atractivo, transa con múltiplos bajos calculados sobre ganancias que están muy reprimidas por un montón de restricciones que hay para que las empresas operen en su nivel normal. Dicho esto, yo creo que hay quizás las mejores oportunidades son las que a priori nos pueden sonar más obvias. Hay un sector particularmente vinculado a la producción, el transporte y la distribución de gas, y a la generación, transmisión y distribución de energía, que estuvieron 4 años muy rezagados, perdiendo muy fuerte contra la inflación, fuera de los contratos, y creo que estamos en camino de que esos contratos se arreglen. Cuando se arreglen esos contratos, las ventas de esas empresas probablemente se multipliquen por 3, por 4, bueno, y las ganancias son una parte del balance que está leverageado a eso, ¿no? Entonces yo creo que ese sector es un sector que nos parece muy atractivo, ¿no? La transmisora, bueno, según la empresa hay que hacer más o menos supuestos, pero hay algunas que son prácticamente mononegocio, que vos decís, ok, si el P se lo multiplico por 4, ¿cuánto gana esta empresa? Es bastante fácil de leer, ¿no? Una empresa como Transener o TGS, a nosotros nos parecen muy atractivas. El sector de bancos, que hablábamos recién, viene de un rally muy lindo para los tenedores. Yo creo que tiene un desafío en términos del negocio, porque los bancos no están siendo bancos, no están trabajando como bancos, están tratando de no recibir depósitos, no tienen demanda de crédito, tienen que pagar una tasa mínima por los depósitos, entonces no tienen dónde colocar el dinero para que esa tasa mínima sea rentable del lado del activo. Entonces lo que estamos viendo es un achicamiento de los balances. Bueno,
si creemos que la inflación va a bajar fuerte, que las tasas se van a acomodar y van a pasar a ser primero más libres para los tomadores y los dadores de crédito, y los tomadores y dadores de depósitos, bueno, entonces los bancos puede ser que tengan potencial de generar más ganancias. Hoy, como están dadas las cosas, a mí me parece que van a ganar menos que lo que ganaron en 2023 por algunos factores excepcionales. Y antes de pasar a mirar sector por sector, me gustaría preguntarte de algo que se viene comentando mucho en el mercado desde que asumió Milei, que es el factor riesgo calle, ¿no? Que entra en el análisis de cualquier inversión hoy por hoy, tanto del lado de la relación con los gobernadores como del lado de la calle propiamente dicha, que es el descontento social que pueda crecer. ¿Cuánto entra esto en el análisis de ustedes hoy por hoy cuando miran acciones argentinas, ¿no? La capacidad de llevar a cabo estas reformas para que estas empresas puedan llegar a ese punto de mayor rentabilidad? Sí, entra bastante de distinta manera. Yo diría que hay distintas etapas que uno puede imaginarse en un mundo ideal de lo que puede ocurrir, ¿no? Una primera etapa, que es la que, digamos, se llama como de acomodamiento de precios relativos, nos da un tipo de oportunidades. Una segunda etapa de reformas estructurales nos abre otro abanico de oportunidades. Me parece que en la primera etapa estamos bastante cerca de que ocurran cosas. De hecho, falta que se publiquen los precios nada más de algunas cosas, y otras ya ocurrieron, como el movimiento del tipo de cambio, ¿no? La segunda etapa es mucho más desafiante y lo estamos viendo. ¿Viste? El primer intento de la ley ómnibus no funcionó, el DNU por ahora está en marcha, pero no sabemos si va a ser desafiado en el Congreso o en la justicia eventualmente. Yo creo que es muy importante en términos de qué potencial real ofrece el mercado de acciones argentino, ¿no? Porque lo que nosotros vemos hoy en Argentina es que el mismo activo puesto acá o puesto en otro país de América Latina, no te digo un país desarrollado, ¿no? Un país de América Latina vecino nuestro, genera muchísimo más ingresos en el otro país porque tiene otro tratamiento impositivo, tiene una regulación que se cumple, entonces ofrece el potencial de inversiones que van a tener un retorno esperado más o menos calculable. Bueno, eso es lo que esperamos que ocurra. Hoy nosotros te diría que no estamos invirtiendo sobre la base de ese potencial, ¿no? Si bien creo que parte del mercado ya lo está haciendo. Ahora, si pensamos en una salida del cepo en una primera fase y eventualmente iniciar un camino hacia la búsqueda de una dolarización, ¿cómo impacta desde la fase 1 que te mencioné a los bancos, ¿no? Esa salida del cepo? La salida del cepo, sí puesta por sí sola, parece que no es muy favorable para los bancos, porque yo creo que hay una demanda latente de dólares hoy, que habría gente que si pudiera comprarlos libremente quizás iría a comprarlos. Ahora, si eso viene acompañado o es implementado en un momento en que la inflación ya bajó a niveles en los que en el pasado hubo transacciones de crédito, hubo demanda de crédito, hubo inversiones, es otro escenario, ¿no? La gente por ahí percibe que generar una tasa real positiva en Argentina o tomar crédito a una tasa en pesos que no sea de 3 dígitos en Argentina puede ser una oportunidad de negocio. Pero puesto así solo, yo creo que al principio es un desafío. De todas formas, los bancos, habrás visto los balances,
se han venido preparando hace 4 años. No tienen balance de banco, tienen 3 veces y media, 4 o 5 veces activos sobre patrimonio, ¿no? Y tienen casi el 100% de sus depósitos cubiertos con liquidez. Entonces, sí, va a ser un mal negocio por un tiempo un poco más largo, pero no los veo desafiados desde el punto de vista de que puedan tener una crisis, ¿no? Y el sector energético, la YPF, Pampa, Vista, ni bien se sale del cepo, ¿se puede anticipar un impacto positivo de rentabilidad? No, las empresas en general tuvieron un factor positivo importante cuando se sacó el 40-60, a mi entender, porque básicamente eso ayudó a que hoy los bonos de las empresas coticen en zonas donde pueden emitir, quizás si tienen ganas o necesitan emitir. Y lo vimos, ¿no? YPF tuvo que poner colateral, pero pudo emitir a una tasa razonable para financiar un muy agresivo plan de inversión que tiene. Para mí una salida del cepo es una noticia positiva para las empresas de energía y principalmente para el sector de energía, ¿no? Porque ahí no solo están las empresas que cotizan, sino que está lleno de empresas internacionales con negocios en vaca muerta, e incluso si lo querés mirar ampliado, ahí está lleno de empresas internacionales con negocios en el litio también, ¿no? Y muchas cotizan. Y si pensamos en el tema cambiario en general, digamos, ¿cómo ves que pueda impactar en YPF específicamente? ¿Es posible que esa salida del cepo se dé este año y ya veas una mejor rentabilidad en YPF concretamente? Mira, la rentabilidad de YPF depende de que pueda pasar el precio internacional y su conversión a pesos al tipo de cambio, bueno, hoy oficial, y en un caso de unificación al tipo de cambio unificado al precio en el surtidor, ¿no? A mí, eso desde el punto de vista de la operación, ¿no? A mí, debo decir que yo tenía reparos en cuán tolerable iba a ser que el precio aumentara si había una devaluación fuerte, y me sorprendió muchísimo. El precio en el surtidor se multiplicó por 3 o un poco más y fluyó. Caerá un poco la demanda, pero fluyó. Así que desde ese punto de vista diría que hoy tengo mucho más confianza en que la operación, el resultado operativo, el margen, YPF tiene capacidad para defenderlo. Claro. Después tiene un segundo problema, que tiene un balance también YPF, y en el balance hay una parte muy importante de deuda en dólares. O sea, se hace mucho más oneroso en pesos pagar esa deuda si hay un tipo de cambio mayor, ¿no? Entonces el cuarto trimestre va a ser muy difícil de leer. Yo no sé realmente cómo va a venir debajo de la línea del EBITDA, y del EBITDA tampoco lo sé, digamos, lo puedo intuir, y creo que va a ser un buen trimestre hasta la línea operativa, y que después, no sé, no soy contador, soy analista y miro balances a lo loco, pero la verdad que un montón de veces me sorprenden las cosas contables, ¿no? Incluso en este trimestre, por lo que yo tengo entendido, va a haber un ajuste contable en el valor de algunos activos convencionales que es bastante grande, y eso también va a distorsionar la lectura del balance, ¿no? Creo que la última línea va a ser bastante mala, mientras que la línea operativa va a ser bastante buena, me parece. Claro. Por ahí hay que poner a un lado, ¿no? A un costado esa pérdida contable que informaron la semana pasada y fijarse más cuál va a ser el resultado del próximo trimestre. Te quería preguntar también si ustedes manejan un escenario base de si va a suceder o no este año salir del cepo.
Nosotros manejamos un escenario base en que se sale del cepo a mitad de año, más o menos como en línea con lo que busca. En línea con lo que busca. Un escenario del FMI, llamémoslo. Sí. Un poquito te voy a decir que nos preocupa cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Porque claramente si la inflación no baja mucho más rápido, vamos a llegar con la necesidad de que el tipo de cambio se mueva más de lo que creo que sería conveniente para lanzar el plan de estabilización, porque te generaría una nueva rueda de reacomodamiento de precios. Clave entonces los próximos 2 datos, ¿no? De marzo, sí. Y bueno, de abril también. Sí. Pero mira, eso desde el punto de vista de cómo pensamos que puede reaccionar el mercado, cómo están preparadas las compañías. Yo realmente creo que la verdad que las compañías argentinas, los managers, las gerencias tienen una maestría en supervivencia, ¿viste? Y están preparadas y viste el tipo de cambio moverse para el negocio, no hablemos del mercado, para el negocio moverse de 350 a 800 y todas las empresas están ahí vivas, ninguna quebró y es un salto que no es normal, ¿no? Y ese era porque nosotros que hacemos mercado, por ahí medimos las cosas por el contado con liqui a veces. Pero una empresa importa y exporta y paga deudas al oficial, ¿viste? Y para ellos el tipo de cambio relevante es el que pueden realizar sus propias transacciones. Cuando exportan y al que pueden comprar cuando tienen que pagar deuda o importar, ¿no? Claro. Te quiero llevar un poco a las tecnológicas argentinas, concretamente a Mercado Libre, que hablando de YPF hoy con un periodista de Bloomberg Línea, le mencionaba que había pasado algo muy parecido a lo que va a pasar con YPF ahora, ¿no? Que es que tuvo que reconocer una pérdida porque un competidor en Mercado Libre perdió un juicio contra la Corte Suprema y entonces reportó esa pérdida contable que hizo que la ganancia neta sea mucho más baja de lo que habían anticipado los analistas. Pero si excluíamos ese resultado por única vez, el crecimiento seguía siendo muy sólido, ¿no? ¿Por qué crees que hoy de nuevo, este lunes, vuelve a caer Mercado Libre? Y a pesar de que todos los bancos norteamericanos siguen teniendo un price target que no cambió, ¿no? De más o menos $2.000 para arriba para fin de año. La verdad que no lo sé, porque hoy vuelve a caer. Diga que en todas las empresas, Mercado Libre tal vez no sea mi área de máxima expertise, si bien la sigo. Yo creo que tiene un negocio espectacular y un precio desafiante, y es un precio, pero tal vez es una deformidad de la edad, no mía, de que nací con otras tasas de crecimiento y que hago una forma de análisis que me hace más difícil entender. Y claramente no me pongo en contra de Mercado Libre en el mercado ni loco, y no estoy en contra del negocio ni loco, me parece una empresa espectacular, como digo. A mí se me hace más desafiante pensar una empresa que cotiza, no sé, con 40, 35 veces, depende del año que mires, price earnings, en un contexto en que las tasas de interés internacionales son una competencia para esos múltiplos, ¿no? No lo fueron durante muchos años, pero hoy lo son. O sea, si vos esperás un earning yield de 2,5% o 3%, bueno, estás compitiendo, después tenés el crecimiento, por supuesto, ¿no? Pero de todas formas, yo no creo que hay dos historias, ya que me hablas de las tecnológicas. También está Globant en Argentina, que tiene múltiplos parecidos y también me parece una empresa espectacular, pero creo que son como dos animales diferentes, ¿no? Una es una empresa de producto, la otra es una empresa de servicio, y creo que la empresa de producto
te puede dejar volar respecto de cuánto puede crecer, mientras que la empresa de servicio es mucho más P por Q, ¿no? Y creo que lo estamos viendo año a año, que, bueno, tiene un crecimiento limitado que depende de cuántos clientes suma y cuánto les puede cobrar, ¿no? Y en los últimos 2-3 años dependió mucho de cuántas empresas pudo comprar para poder sostener ese crecimiento. Creo que eso, ahí otra vez, no estoy hablando de la calidad de la empresa, estoy hablando del potencial que le veo al papel. Me parece que está mucho más desafiado. El Mercado Libre me animo mucho menos a decir eso. A mí me parece cara, pero me viene pareciendo cara hace mucho tiempo y estoy claramente equivocado, ¿no? Porque el mercado me llevó puesto. Gracias a Dios, nunca me fui short Mercado Libre, pero... Y Mercado Libre en particular, si seguimos con esa empresa en particular, teniendo en cuenta que se viene un ciclo de bajas de tasas en Estados Unidos y en la región ya empezó, ¿no? ¿Cómo ves el año para ellos y para el 2025 también, ¿no? O sea, ¿podría ser un viento a favor ese entorno de tasas que empiezan a bajar? Yo creo que si las tasas bajan va a ser un viento a favor para el papel definitivamente. No lo veo tan nítidamente para la operación, ¿no? La operación me parece que va a andar bien y que va a crecer a las tasas a las que viene creciendo. No sé, tal vez 30% las ventas y más las ganancias en los próximos 2 años, o eso es lo que piensa, no sé, muchos bancos de inversión que la cubren probablemente mucho mejor de lo que la cubrimos nosotros. Sí, definitivamente me parece que tiene ese potencial para hacerlo. Para el papel, si bajan las tasas, bueno, es un consenso de mercado que está empezando a ser puesto un poquito en duda, ¿no? Pero si bajan las tasas, definitivamente es una buena noticia. Claro, perfecto. Te vuelvo un segundo a los bancos. Tuvimos 2 informes trimestrales la semana pasada y hoy lunes, del Banco Galicia y Banco Macro. ¿Cuáles son tus principales conclusiones al contrastarlas? Y los resultados fueron muy diferentes por cuestiones de posicionamiento y por cuestiones contables. Banco Macro tuvo un resultado realmente extraordinario, ¿no? Ganó el equivalente a 568 millones de dólares, más o menos 25% de lo que era su valor de mercado el día del reporte. Es algo que no es normal para nada. Y que tiene que ver con el hecho de que en la cartera de bonos ellos tenían prácticamente la totalidad de lo que era bonos valuados a mercado en bonos duales y bonos dólar link. Bueno, el tipo de cambio se movió de 3.50 a 800 y ellos marcaron la ganancia que correspondía para eso. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que les permitió hacer eso? Bueno, que casi toda esa posición la tenían en lo que contablemente se llama valuado a mercado, digamos, o a valor razonable. Y tenían muy poco, solo lo que es la parte de exposición al Banco Central y algunos bonos SER tenían valuado a lo que se llama costo amortizado, que es lo que antiguamente llamábamos un investment account, que lo ponen al costo y van devengando la tasa, la tira a la que compran. En el caso de Banco Galicia era totalmente lo opuesto. Básicamente tenía una parte pequeña de su cartera en bonos duales o dólar link y tenían una parte grande de su cartera valuada a costo amortizado. Entonces generaron un buen resultado trimestral, pero no fue extraordinario. De hecho fue inferior al del trimestre anterior en dólares, medido en dólares, en pesos no. En pesos fue mayor.
Y bueno, creo que lo que generó eso al final del día es que el patrimonio neto o el valor en libros de Banco Macro subió mucho más que el valor en libros de Banco Galicia en un trimestre, y me parece que quedaron un poquito desarbitrados esos dos papeles. Si históricamente Galicia operaba con un premio de alrededor de 10% en precio-valor libros contra Macro, ahora quedó casi 30-35% arriba. Me parece que con el tiempo eso debería ajustarse, porque creo que no hace mucho sentido. Después, cuando vas a la operación de los bancos realmente está compleja, ¿no? Todos los trimestres ves que se achica el balance, y yo creo que eso ha sido durante mucho tiempo, fue una estrategia defensiva. Acordate que hubo un tiempo en que se temía que le cambiaran las LELIQs o los bonos del tesoro por un papel a largo plazo compulsivamente, y bueno, tener menos de todas esas cosas hacía que el efecto sobre el patrimonio, si se los hacían, fuera menor, ¿no? O no les destruyera todo el patrimonio al menos. Bueno, hoy es por otro motivo. Hoy es básicamente porque con la inflación tan alta, si vos no generás un retorno sobre tus activos que compense esa inflación, marcás una pérdida gigante en la línea de ajuste por inflación que te erosiona el patrimonio. Entonces, por el mismo motivo. Por eso te decía, hoy, al cabo de haber reportado, Galicia tiene activos sobre patrimonio neto de 5,1 veces y Macro de 3,3 veces. Tiene menos leverage que muchas empresas del sector energético argentino, ¿no? Y de Macro, ¿cuánto influyó en el resultado, en el bottom line, la adquisición de Itaú, que se habló bastante también? Hubo un efecto contable ahí también que ayudó en el bottom line, pero te diría que no. En la operación muy poco. En el bottom line, el resultado neto, para decirlo en español, hubo un efecto positivo de la adquisición, porque ellos compraron por debajo del valor en libros la operación de Itaú, y entonces marcaron una llave positiva, digamos, o negativa en realidad, una llave negativa. Entonces eso lo marcaron como una ganancia extraordinaria en el trimestre. Fue un trimestre que es irrepetible a todas luces, ¿no? Clarísimo. Te cierro, Claudio. Me gustaría tener tu visión, por más que no lo sigas, por ahí lo seguís, por ahí no, del Bitcoin, ¿no? Que está subiendo a un récord histórico en estos días, mientras todos los demás activos no suben de esa misma manera fenomenal, ¿no? En Estados Unidos se lanzaron ETFs que están atrayendo a muchos inversores institucionales, y eso parecería que explica buena parte de la suba. Pero ¿qué ejercicio mental haces para explicarte a vos mismo cómo puede ser que esté subiendo tanto, ¿no? En este contexto? ¿Encontrás algo, algún análisis que nos pueda iluminar un poquito? La verdad que no. Todo el análisis que yo hago, Por más que sea especulativo. No por eso, tal vez sea muy arcaico, ¿no? Para mí el valor del Bitcoin existe si logra convertirse en una moneda, en un medio de cambio, digamos, ¿no? Eventualmente. Como reserva de valor me cuesta menos, me cuesta más, digamos, verlo, porque no entiendo bien entiendo el concepto, pero no entiendo bien el valor de lo que es la minería, digamos, ¿no? Porque no me parece un activo tan escaso. Claro. Como mismo el Bitcoin, que tiene un monto limitado de emisión, pero bueno, a la vez también vos podés crear cientos de otras monedas, ¿no? No sé, la verdad que no tengo ni idea, y es una... no puedo opinar. Con seguridad.
a sabiendas. Lo único que te puedo contar es lo que yo pienso. A mí me cuesta mucho entenderlo, a pesar de que creo haber entendido la mecánica y la narrativa, ¿no? y la narrativa, pero me cuesta entender el valor, o me cuesta convencerme, digamos, del valor, ¿no? Sí, no sos el único. A mí también, por momentos fui muy creyente en la teoría y después tuve mis dudas y hoy estoy ahí en un gris. Pero bueno, Claudio, creo que fue súper útil esta charla. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias por estar acá en la Estrategia del Día. Francisco, muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.